¿Qué os atrajo o qué os atrae de la manera de trabajar de Ciro? Bueno, de Ciro. A él le gusta que le llamen Ciro. Sí, en argentino. Claro. Yo creo que es distinto qué nos atrajo y ahora qué nos atraen. Porque una cosa fue Sí. cuando vimos Estado de Ira, a mí de entrada me atrajo la locura, el descoloque, ¿sabes? Me atrajo entonces. En cambio luego, trabajando, no es para nada la locura, es algo como muy concreto, muy sutil, muy preciso, que desde fuera se ve como locura igual, ¿eh? Pero, sí, pero después está súper medido, ¿no? A mí me gusta dónde te va llevando sin darte cuenta, ¿no? Y que hace de tus debilidades tus virtudes, al final. Y esto es precioso, ¿no? Porque tú quieres esconder todo el rato tus debilidades, ¿no? Como actor, entre comillas, ¿no? Y él, en cambio, les da todo el potencial que pueden llegar a tener y te hace encontrar la fuerza que tú pensabas que no tenías, ¿no? Bueno, y como la lupa, ¿no? Ve todo, todo, y lo recoge todo, aunque al momento del proceso piensas, bueno, todo lo que estoy haciendo no lo ve o no va a ningún lado, porque somos 8 en escena, y él lo está viendo, y luego te lo amplía en el momento que necesita hacerlo, ¿no? Y esto para un actor es impresionante, ¿no? Es un poco lo que decías lo que decías antes de la equivocación, ¿no? Lo que decías tú ahora. Sí, exactamente. ¿Por qué es equivocación? Claro, ¿no? Claro, sí. Tú vas pidiendo disculpas o, ay, que esto está equivocado, y justamente, ¿no? De esto es lo que hacía el valor, ¿no? Te hace poner el punto de vista. Lo que nos ha costado mucho en general, bueno, lo que ha costado es cambiar el punto de vista en el que estás acostumbrado a trabajar. Entonces, bueno, esto ha tenido su proceso, ha sido lento. Sí, siempre estar como en arenas movedizas, ¿no? Nunca en la seguridad. Si estás inseguro, entonces ya te ponía en la inseguridad y esto es lo maravilloso. Y esta inestabilidad también te da un punto que estás como más creativo, en un sitio más creativo, más blando, ¿no? Porque no sabes de dónde te pueden venir, sí, ¿no? Tienes que estar como... Tú eres un cazador, esto siempre lo dice él, voy a coger palabras, y no sabes por dónde te va a salir la liebre. Pero tú tienes que estar en alerta para ver de dónde te va a salir un impulso que te va a realimentar a ti para seguir, ¿no? Esto que decía del inicio, ¿no? Además, que no hay nada y se va creando, pues es a partir de... Además, esto es muy importante, el momento de creación, pero luego, porque está creado, es lo que decíamos, sin ningún texto, ¿no? Pero luego ya hay un texto, aunque sea solo el gesto. Y luego a estar siempre allí, constantemente, ¿no? Que debería pasar siempre, ¿eh? Pero no pasa. Y la acción que está pasando en escena es importante en la medida que los otros, los que están sosteniendo, los que están mirando, no los otros actores que están como en un teatro más convencional fuera del escenario, ¿no? Te están sosteniendo aquello, ¿no? Es muy curioso. Porque estamos hablando de la representación también, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. La situación es como actores ejercitan. Sí. Crear una situación. La situación es como ver un entrenamiento. Exacto. Actoral, ¿no? Los actores que están intentando encontrar el virtuosismo de las acciones, de la actuación. Él lo compara mucho con el fútbol, o sea, es como si vieras un entrenamiento del Barça, del Real Madrid, ¿no? Que abren puertas y ves pues como Messi hace con la pelota lo que le da la gana, pues es un poco lo mismo, como de repente estás jugando con esta pelota tuya, pero cae, te falla, porque estás probando cosas, ¿no? Claro, también esta cosa de estar como medio fuera, ¿no? Que también estás viendo, en este caso, es lo que hemos jugado, al público, ¿no? También es un público presente. Nosotros somos unos actores que estamos actuando delante de una gente. Y claro, tienes que estar como a tres bandas, ¿no? Y también el hecho de estar probando es muy bueno porque entonces cuando ves a tu compañero que le sale, puedes el bravo, bravo, qué bien, ¿no? Y hay un punto de emoción desde el actor que lo está compartiendo o decir, no, oye, falso, no me lo he creído esto que has hecho, pero que también es parte del ¿no? premio, ¿no? El premio y el castigo, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si nos va dentro de lo que decía del título, ¿no? Esto también entraría, ¿no? Pues, sí, no, y lo bueno además que nos lo damos nosotros mismos. No puso jerarquías aquí, no es que hubiera un director que te diga, ¿no? En la compañía de teatro en que hay un director que dice, esto no está bien, no, es que todos estamos en el mismo papel y todos hacemos de protagonistas y de secundarios, con lo cual está muy bien esto, yo creo que está muy bien pensado, porque es distinto que te diga uno de tú a tú que no lo estás haciendo bien a que te lo diga el director o uno... A veces nos decía que teníamos que ser más malos, Exacto. Porque, claro, entre compañeros todos somos... Te cuesta no decirle mal, ¿no?
Bueno, porque lo confundíamos que lo decíamos desde nosotros, y no desde nosotros, desde Francesca y desde Angélica, no Mamen y nos creó un alter ego. Claro. Y desde este alter ego podíamos opinar, ¿no? Nos era mucho más fácil que no desde... Te atreves a más. Vosotras sois de las compañías que lleváis más años y haciendo un teatro muy de creación, ¿no? Bueno, con diferentes directores, pero sí. has jugado mucho. Sí, este año hacemos 25 años, este año. Sí, sí. Sí, este año hacemos 25 años y sí que nuestra manera de funcionar un poco es que como nosotros siempre somos las mismas, de hecho desde Delicadas entraron los 2 chicos y ahora 4, pero que el creador, el director, autor es el que nos aporta como ese aire fresco y esa manera de darle más vueltas al tipo de teatro que nosotros hacemos, ¿no? Porque todas las obras son muy diferentes también. Mucho. Todas. Bueno, esto es una premisa que ya llegamos hace años, ¿no? Sí, igual al inicio, cada espectáculo ¿no? queremos hacer lo que queramos, ¿no? Sin tener tanto en cuenta lo que en un principio a lo mejor se esperaba por un tipo de teatro más del inicio o lo que sea, pero que también era creativo y también tuvo su... Sí, porque al inicio también hablábamos de un tema, en Ponte Criaturas, y luego lo escribían distintos autores o hombres y así, pero yo creo que al inicio también necesitabas como marcar una manera, incluso nosotros afianzarnos, y ahora nos permitimos ser más locos, ¿no? Permitimos también, pues porque en este caso nos ha apoyado el Greg y el Teatre Lliure, porque tal cual están las cosas es muy difícil permitirse hacer espectáculos de creación 8 personas, ¿no? Y con un director argentino. O sea, aquí es una coproducción y esto se tiene que agradecer. Sí.